Hola, espero se encuentren bien. Enseguida tendremos una conferencia que es parte del Seminario 2020 Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Este es el 14º año consecutivo que el Colegio Mexiquense organiza esta actividad, que tiene por objetivo difundir entre académicos y el público en general los estudios más importantes sobre el pasado indígena de Mesoamérica en voz de quienes los han desarrollado, tanto investigadores como especialistas. En esta ocasión, la sesión se videograbó para su difusión por medios electrónicos. Las preguntas y comentarios del público las recibiremos en el correo rmartinez@cmq.edu.mx para entregarlas a la ponente invitada y que se les dé respuesta. La sesión que enseguida se transmite se titula La navegación en tiempos prehispánicos y la imparte la doctora Mariana Favila Vázquez, de quien antes de comenzar con su conferencia leeremos una breve nota curricular. Mariana Favila Vázquez es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en estudios mesoamericanos y doctora en el mismo programa de posgrado por la UNAM. Sus líneas de investigación se concentran en las tradiciones de navegación indígena, el análisis espacial en arqueología e historia y las humanidades digitales. Ha impartido cursos en la licenciatura de arqueología en la ENA y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También ha sido parte de los proyectos arqueológicos en Tlatelolco, Quintana Roo, Oaxaca, Aguascalientes y Veracruz. Actualmente es investigadora asociada del proyecto Excavando en el México Colonial Temprano, un análisis computacional a gran escala de fuentes históricas del siglo XVI, de la Universidad de Lancaster, Reino Unido, y el Museo de Templo Mayor, INAH, en México. Cuenta con diversas publicaciones relacionadas con la aplicación del análisis espacial y las rutas acuáticas en Mesoamérica y la Nueva España. Su tesis de licenciatura, La navegación en la Cuenca de México durante el Posclásico tardío, fue acreedora al Premio Alfonso Caso, otorgado por el INAH en el 2012, y su tesis de maestría fue publicada en 2016 por la UNAM bajo el título Veredas de Mar y Río, navegación prehispánica y colonial en los Tuxtlas, Veracruz. Agradecemos mucho a la doctora Mariana Favila por su disposición para impartir esta videoconferencia. Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias al doctor Raimundo Martínez por haber realizado la invitación, la amable invitación de dar esta ponencia. Íbamos a hacerla en persona, ¿no? Pero bueno, las circunstancias nos lo impiden, entonces esperemos que esta estrategia digital funcione igual de bien. La plática es acerca de la navegación en los tiempos prehispánicos y lo que voy a hacer es un poco presentarles la estructura de la plática. Primero vamos a hablar acerca de por qué es importante estudiar y considerar la investigación respecto a la navegación indígena como una práctica que ha sido hasta cierto punto que no se había realmente trabajado hasta hace unos años. Ahora cada vez hay más estudios que están trabajando el tema, afortunadamente, en América Latina. Y eso ha permitido ampliar un montón las perspectivas de reflexión respecto a este particular problema de investigación. Después vamos a ver un poquito cuál es el marco conceptual que yo utilizo, ¿no? Y que retomo de la arqueología marítima sobre todo y de la arqueología del paisaje. Es un poco como las dos líneas teórico-metodológicas que yo utilizo. Luego vamos a hablar acerca de quiénes eran los que navegaban en la época prehispánica en Mesoamérica, cuál es lo interesante acerca de la tecnología de navegación y cuáles son las implicaciones del estudio de esta tecnología náutica y algunas estrategias metodológicas interdisciplinarias que, bueno, yo he podido implementar afortunadamente gracias al apoyo de instituciones mientras estaba haciendo mis posgrados, ¿no? Maestría y doctorado y, bueno, finalmente algunas reflexiones finales. Lo primero que vamos a ver es un poco precisamente la parte de la justificación, ¿no? ¿Por qué es importante la navegación indígena? Y esto tiene mucho que ver con preocupaciones que los historiadores y los arqueólogos hemos tenido, ¿no? A lo largo del tiempo. Y una de estas preocupaciones es precisamente cómo es que las distintas sociedades antiguas llegaron, ¿no? A cierto punto de complejidad donde ya
se estructuraban en formas estatales y en formas, pues, digamos, imperiales o formas complejas, ¿no? Ha habido muchas maneras para explicar o intentos para explicar cuál es el proceso, ¿no?, por el cual pasan las sociedades y cuáles son los factores que inciden en la complejización de las sociedades. Podemos hablar, por ejemplo, no sé, la misma agricultura, la sedentarización, el aumento demográfico, etcétera, ¿no? Y varias de estos factores que se utilizan para explicar el proceso de complejización de las sociedades antiguas tiene que ver con el intercambio interregional, el movimiento a largas distancias, la proyección del poder en el territorio en áreas muy amplias, ¿no? Entonces, si pensamos en un ejemplo sencillo, pensemos en los mexicas y cómo mucho de su poderío, ¿no?, y de todo el poder que ellos ejercieron, pues se ve reflejado en este control que tuvieron de las provincias tributarias tan lejanas como las que estaban en Oaxaca, en Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, ¿no?, acerca de esta apropiación de un amplio espacio, ¿no?, de un amplio territorio, tiene que ver con la cuestión de la movilidad. Y ha habido una pregunta que ha sido realmente difícil de contestar y es ¿cómo se movían los indígenas en la época prehispánica? Entonces, bueno, sabemos que se movían caminando porque sabemos que existían estos grupos que se organizaban, ¿no?, y que tenían el nombre de tlamemes y que caminaban largas distancias por caminos muy bien conocidos o establecidos. Y también sabemos que no se utilizaba la rueda, aunque se conocía, porque tenemos ejemplos de pequeños juguetes en miniatura donde se observa la rueda, pero que no se utilizaba para vehículos, ¿no? Entonces, la gran pregunta ha sido ¿por qué no se utilizaba la rueda? Yo creo que tiene mucho que ver con cuestiones acerca de cómo era la topografía, ¿no?, en Mesoamérica, y más allá de eso, el hecho es que tal vez simple y sencillamente no se requería, ¿no? Y lo que sí existía era una tecnología de transporte para los cuerpos de agua, ¿no?, que son precisamente las embarcaciones de las que vamos a hablar. Y estas embarcaciones se utilizaban para hacer navegación en el mar, ¿no?, caboteando mediante cabotaje, que es siguiendo la línea de costa, en los lagos y en los ríos. Entonces, cuando incluimos esta variable, ¿no?, de los cuerpos de agua y la posibilidad de movernos a través de ellos, pues cambia muchísimo el enfoque con el cual podemos acercarnos a estudiar las sociedades antiguas. Bueno, ahora, de manera como muy, muy rápida y muy concreta realmente, les quería platicar un poquito acerca de un concepto que a mí me parece muy útil y que tiene que ver con ciertas ideas que como investigadores tenemos, ¿no?, cuando nos acercamos a nuestros objetos de estudio. El concepto que yo he utilizado, ¿no?, y que puede ser criticable o trabajado todavía mucho más, es un concepto que viene de la arqueología marítima, particularmente de la tradición europea, ¿no?, y que es el de paisaje cultural marítimo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de utilizar un concepto como este? Tiene que ver con estas diferencias, ¿no?, que nosotros como investigadores hacemos acerca de cómo concebimos el mundo. Entonces, la diferencia principal en este caso es la diferencia que se hace entre la tierra firme y los cuerpos de agua. Se ven como dos espacios mutuamente excluyentes. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en que hay sociedades que tal vez no lo veían de manera tan excluyente? Claro que podían distinguir un cuerpo de agua de la tierra firme, pero no considerar el cuerpo de agua como el límite de la tierra firme como a veces hacemos nosotros en las sociedades actuales. Entonces, el concepto de paisaje cultural marítimo es un concepto que precisamente hace hincapié en estas sociedades que no conciben esta separación tan tajante de la tierra firme y los cuerpos de agua, sino que conciben de alguna manera como una unidad espacial, tanto los cuerpos de agua como la tierra firme. Entonces, las actividades que se llevan a cabo en los cuerpos de agua están íntimamente ligadas con las actividades que se llevan a cabo en tierra firme. Y hay todo un proceso de apropiación de los entornos acuáticos, ya sean estos ríos, lagos,
el mar, ¿no? El apellido marítimo puede de repente causar cierta confusión, ¿no? Porque pareciera que nos estamos refiriendo exclusivamente a las sociedades que están cerca del mar. En realidad, esto tiene más que ver con la tradición del origen del concepto, pero ya hoy en día los quienes usan este tipo de conceptos más bien hacen hincapié en que estas sociedades, ¿no? Que no conciben necesariamente como de manera tan separada los espacios de la tierra firme y el espacio de los cuerpos de agua, tienen una relación muy fuerte con espacios acuáticos, ¿no? Ya sean ríos o lagos, lagunas, cenotes, etcétera, ¿no? Y en realidad lo que interesa del concepto es que tiene toda una serie de otros conceptos que están vinculados con el mismo, ¿no? Y que nos permiten hacer, de alguna manera, estructurar la forma en la que vamos a analizar estos paisajes, ¿no? Y cómo vamos a analizar también la forma en que las sociedades antiguas o actuales o históricas se estaban vinculando con los espacios acuáticos, costeros, lacustres, etcétera, ¿no? Lo que ustedes están viendo en la diapositiva es precisamente un diagrama, ¿no? Que explica un poco cuál es la idea de este concepto de paisaje cultural marítimo. Lo que estamos viendo aquí es la línea de costa, ¿no? Con una serie de puntos que se van metiendo hacia la tierra firme. Estos puntos se llaman puntos de tránsito y son básicamente los puntos, ¿no? En el espacio donde nosotros cambiamos de mecanismo de transporte. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir al trabajo y tenemos que tomar un autobús y luego tenemos que tomar el metro, esos puntos en donde cambiamos de transporte se llaman puntos de tránsito. En el caso del paisaje cultural marítimo, lo que se está refiriendo es que cambiamos de modo de transporte. Puede ser que bajamos, ¿no? Que llegamos a la costa en una gran embarcación, nos bajamos de esta gran embarcación y a lo mejor para poder entrar al río necesitamos subirnos a una canoa, ¿no? Entonces, estos nodos explican también los tipos de transporte vinculados con el movimiento por agua y por tierra que se van realizando en cada una de las secciones o de cada una de las zonas. Ahora, ¿cuáles son estas zonas? Bueno, la costa, ¿no? La línea de costa, ya la zona costera, que sería precisamente como esta zona de transición, y después la zona ya de tierra adentro, ¿no? En donde nosotros podríamos tal vez bajarnos de una embarcación y subirnos a a un caballo o caminar o a otro tipo de embarcación más pequeña. O sea, ese es un poco lo que está tratando de hacer el concepto, es estructurar cómo vamos a nosotros analizar este paisaje cultural marítimo, repito, lacustre o fluvial, sea el caso que sea lo que estemos estudiando. Entonces, bueno, este es un concepto que a mí me gusta explicar, ¿no? Porque sí creo que necesitamos tener clara, ¿no? Cuál es la forma en la que nos vamos a acercar al tema de estudio. Ahora, vamos a pasar a ver quiénes eran los que navegaban en Mesoamérica. Y a mí me gusta, ¿no? De manera como muy sencilla, hacer esta pregunta al público. Bueno, ahora no la vamos a poder hacer, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿ustedes quiénes imaginan que navegaban, ¿no? Y es interesante escuchar las respuestas. Ahora, como les comento, pues no vamos a poder escuchar las respuestas, pero el punto es un poco llegar a la conclusión de, en realidad podríamos casi que decir que todas las sociedades antiguas que se distribuyeron en lo que conocemos como Mesoamérica, ¿no? En estas subáreas culturales de la costa del Golfo, el área maya, el occidente, Oaxaca, Guerrero, el centro, el altiplano central, la parte de la zona más meridional de Mesoamérica, bueno, pues todas ellas de hecho tienen en menor o mayor medida bastante evidencias acerca de la práctica de la navegación, y es un poco lo que vamos a ver. Y resulta que esta práctica no desaparece con la llegada de los españoles, ¿no? Que ya se ha aparecido en la diapositiva con esa pequeña embarcación también, sino que lo que es sumamente interesante es que cuando los españoles llegan, ellos traen una tradición de navegación propia, ¿no? De mar abierto, con un tipo de embarcaciones distintas. Y cuando llegan aquí se da digamos, una especie de interacción muy fuerte entre las tradiciones náuticas indígenas locales y las tradiciones náuticas españolas, que bueno, vamos a ir platicando también un poquito. Otro de los puntos que es bien interesante
conversar tiene que ver con un argumento que se ha dado, ¿no? Y que yo he leído en algunos textos sobre, es que no había cuerpos de agua navegables en Mesoamérica. Bueno, para empezar estamos rodeados de costas, ¿no? Entonces tenemos un gran perímetro, ¿no? de esta área cultural mesoamericana que sí que es navegable. Y adentro, ¿no? En tierra firme, tenemos muchísimos ríos, no solamente los que están apareciendo en esta diapositiva, sino toda una serie de afluentes y ríos menores que también son navegables. Y ahí habría que evaluar cuál es el concepto que tenemos de la navegabilidad de un río, porque muchas veces consideramos que a lo mejor un río necesita, no sé, 1 metro de profundidad para ser navegable y completamente plano, o con una corriente muy suave, ¿no? Y en realidad las variables, ¿no? digamos, las características hidrológicas de estos cuerpos de agua, estoy hablando de ríos, pueden ser 10 centímetros de profundidad, es suficiente para cargar una embarcación con por lo menos 4 personas arriba. La cuestión de la pendiente es una cuestión que podría discutirse muchísimo, ¿no? La navegación casi que por rápidos también es viable, aunque no sea lo más adecuado. Entonces hay toda una serie de variables que se pueden poner en duda, ¿no? Y la respuesta a cuáles son los ríos navegables en Mesoamérica pues se amplía muchísimo, ¿no? Podríamos hablar de una infinidad de ríos y secciones de ríos que son navegables también, más además los cuerpos de agua como los lagos y las lagunas y otra serie de cuerpos de agua. Bueno, y para hablar un poquito acerca de quienes navegaban, lo que hice fue un poco organizar, ¿no? Por época y por áreas culturales, siguiendo las áreas culturales de Mesoamérica, y bueno, platicarles de manera muy concreta realmente, porque aquí podríamos hablar de esto durante horas, cuáles son las diferentes digamos, el estado de la cuestión que existe respecto a la navegación en distintas áreas culturales. Entonces, para empezar, el área del Golfo, por ejemplo, ¿no? En el área del Golfo, yo estoy convencidísima, ¿no? Y no soy la única, hay muchos autores también que han trabajado el tema de manera un poco más parcial o paralela, es los olmecas, por ejemplo, ¿no? Entonces les comentaba una de las preguntas que se han formulado y que todavía no tienen realmente una respuesta, es cómo se movían las grandes cabezas olmecas o las esculturas, ¿no? De basalto que pesaban por lo menos 1 tonelada a lo largo de 100 o 200 kilómetros. Y una de las respuestas ha sido muy seguramente se movían navegando con embarcaciones. ¿Cómo eran estas embarcaciones? Bueno, probablemente pudieron haber sido canoas monóxilas. ¿Qué es una canoa monóxila? Es una canoa que está tallada en el tronco de un solo árbol. Por eso se llaman monóxilas. La talla de estos árboles se hacía con herramientas de metal, probablemente hachas de cobre o piedra. Y lo que se hacía también, y esto lo sabemos por referencias históricas, por ejemplo, Torquemada lo menciona, cómo era que ellos quemaban, ¿no? el árbol, iban ablandando la madera y al mismo tiempo después se endurecía, ¿no? Y le daban forma, ¿no? A las embarcaciones. Una forma que además funcionaba muy bien para moverse ya sea por ríos, lagos o el mar. Hay, por ejemplo, autores, ¿no? que han especulado, probablemente podrían haberse juntado varias canoas y hacer una balsa de canoas que hubiera sostenido mucho más peso, ¿no? Que solo una. Y tenemos también toda una serie de estudios, por ejemplo, principalmente del área del sur de Veracruz, ¿no? del área nuclear olmeca, Ann Cyphers, que ha propuesto, ¿no? que la movilidad acuática a partir del centro olmeca de San Lorenzo era realmente lo que explicaba la cohesión política de la región del sur de Veracruz, y que fue lo que permitió de hecho que San Lorenzo, que fue uno de los principales centros olmecas, pues tuviera un gran poderío en ese momento, en el preclásico, ¿no? Tenemos evidencias un poco más tardías, ¿no? Por ejemplo, en Izapa, este sitio en Chiapas, que es más bien un sitio transicional entre lo olmeca y lo maya, donde tenemos estas estelas que están representando
otro aspecto de la navegación que tiene que ver más con una cuestión ideológica y de cosmovisión y religión, ¿no? De mitos, en donde lo que vemos, por ejemplo, como se ve en la imagen de la diapositiva, es una deidad, probablemente una deidad vinculada al agua, que está sobre una canoa en un cuerpo de agua que, bueno, no sabemos si es el mar, puede ser, y que está realizando alguna especie de ritual, ¿no? Hay toda una serie de estelas que tienen escenas un poco parecidas y que nos hablan además de cómo la navegación no fue solamente una actividad involucrada en las dimensiones económicas, ¿no? O de traslado de personas y cosas de las sociedades antiguas, sino que trasciende a una dimensión más bien ya mítica, religiosa, etcétera, que de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante. En el área maya probablemente es en donde más información tenemos acerca del comercio, por ejemplo, el comercio marítimo que se hacía, ¿no? De esto ha habido una infinidad de estudios, gracias además a la existencia de evidencias arqueológicas de puertos marítimos y de la infraestructura de navegación que existía a lo largo de la costa para poder ayudar a los navegantes a saber en dónde estaban, saber si había zonas de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que se han realizado respecto a la navegación en el área maya. De hecho, de los mayas se ha dicho que eran los fenicios, ¿no? De la época prehispánica. Y incluso sabemos, ¿no? Cuál era el glifo maya para la canoa. Y la palabra que se utilizaba para decir canoa en maya pues es jucub, como lo podemos ver ahí, jucub en el glifo que aparece en la diapositiva. Y también yo creo que es un muy buen ejemplo el área maya para hablar de esta dimensión religiosa que les mencionaba ahorita, ¿no? Hay toda una serie de mitos vinculados, ¿no? a las deidades solares, a las deidades de los remeros, dioses remeros, a las deidades del maíz y el viaje, ¿no? Que se hace por el inframundo, tanto de la deidad del maíz como del dios solar, para después salir, ¿no? Otra vez por el oriente cada día, y cómo este viaje por el inframundo de hecho se hacía a través mediante una embarcación, ¿no? Entonces hay toda una serie de mitos vinculados con la navegación, digamos, del inframundo y la navegación celeste también incluso, ¿no? Y como la práctica de la navegación era tan importante que encontramos analogías de la misma en estas dimensiones más bien míticas, ¿no? Hay ejemplos maravillosos como en el Códice Dresden, donde tenemos la ilustración, no solo esta imagen, hay muchísimas más, que requerirían además un estudio más detallado, porque además, como podemos ver, se observan diferentes tipos de embarcaciones, ¿no? Con diferentes glifos y diferentes tipos de señalizaciones y símbolos que seguramente nos están hablando de algo mucho más profundo de lo que estamos realmente alcanzando a entender ahora, ¿no? Otra de las temáticas que ha sido realmente muy interesante trabajar no solo en el área maya, también en el altiplano central y en otras áreas, tiene que ver con algo que a lo mejor causa alguna sorpresa, y es la práctica de la guerra. Las guerras marítimas o las guerras en cuerpos de agua con tecnología naval o tecnología náutica, ¿no? Entonces, tenemos en Chichén Itzá, las pinturas murales de Chichén Itzá son de hecho las que presentan un mayor número de ejemplos de este tipo de prácticas, ¿no? Donde nos hablan de la posibilidad de que existieran tal vez cuerpos especializados para pelear en los cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, este mural, ¿no? Que fue localizado en uno de los templos en Chichén, lo que está mostrando es la llegada de guerreros que están en embarcaciones y que después van a bajar, ¿no? A estos pueblos costeros a tomar prisioneros, a tomar cautivos, etcétera, ¿no? Y hacer pues ciertas cosas. Lo que es interesante es que esto nos habla de que está llegando un grupo de un lugar que no es precisamente ese punto, ¿no? En la geografía, y que es probable, ¿no? Que pudieran tener cierto conocimiento o un conocimiento muy amplio acerca de las formas de navegación, por lo menos costeras. Tenemos otro ejemplo que es realmente muy interesante, que es este de un disco de oro que fue localizado en el cenote de Chichén. Y este disco de oro está repujado, ¿no? Y bueno, cuando
vemos la escena que está representada en el disco de oro, lo que vemos es claramente una escena de una confrontación bélica en un cuerpo de agua. No sabemos si es el mar, no sabemos si es un lago, no sabemos si es un río, pero lo que estamos observando es dos grupos de personas, ¿no? Dos grupos de personas que uno de ellos va, bueno, por lo menos lo que parecería ser un dirigente, va sobre una canoa monóxila con sus remeros y otros personajes están subidos en lo que parecen ser balsas, ¿no? Una especie como de tabla con dos medios círculos que bien podrían ser calabazas para funcionar como flotadores o alguna especie de implemento, como tal vez como una especie de quilla. Las quillas son estos implementos para romper la corriente y avanzar mejor. Y el hecho es que lo que estamos viendo aquí es una confrontación bélica, ¿no? Se ven cómo están lanzándose se están haciendo ataques con lanzas desde la canoa hacia los personajes que están en el cuerpo de agua, uno que ya se ha caído y que está nadando o ahogándose, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una escena un poco mejor, ¿no? Bueno, una figura más clara de todo esto. Y definitivamente, pues siendo este ejemplo del posclásico temprano, pues sí nos está hablando, ¿no? De la existencia de estas confrontaciones bélicas en el agua que requieren definitivamente que sean más estudiadas, ¿no? Ahora, lo que les comentaba acerca de precisamente lo que les comentaba acerca de los mitos, ¿no? Los mitos con las deidades solares y las deidades del maíz. Lo que tenemos son escenas o vasijas que están representando precisamente, ¿no? A estas deidades sobre embarcaciones y sobre canoas, balsas también, que están muy probablemente haciendo estos traslados en un contexto, pues, del inframundo o mítico, ¿no? Tenemos el mayor ejemplo, o el ejemplo más trabajado probablemente, es el de los huesos esgrafiados que se localizaron en la tumba 116 de un gobernante en Tikal, Guatemala, donde lo que estamos viendo son precisamente a la deidad del maíz, que es transportada, ¿no? Al lado de otros personajes, ¿no? Animales y de los dioses remeros en varias escenas donde pues pareciera que la canoa se está hundiendo, ¿no? Se ha explicado, Linda Schilly y Emiliano Melgar y otros autores han explicado que esto es justamente una analogía respecto al viaje que hace la deidad del maíz por el inframundo, ¿no? Y sale triunfante también de este viaje, ¿no? Entonces, bueno, toda esa serie de mitos asociados a la deidad del maíz y a la deidad del solar tiene que ver con esta dimensión que les comentaba, más bien, ¿no? Y religiosa acerca de la navegación, que de hecho vamos a ver un poco más adelante. Otra de las áreas culturales donde se ha trabajado y donde tenemos una cantidad inmensa de informaciones en el altiplano central, concretamente en los lagos de México, ¿no? Basta rememorar a la sociedad de los mexicas, establecidos en el islote de Tenochtitlán, ¿no? Y toda la distribución y la apropiación que hacen del espacio lacustre y cómo a partir de esta apropiación de estos espacios acuáticos ellos logran pues implementar, ¿no? Un poderío inmenso, ¿no? Es el mejor ejemplo probablemente. Tenemos la información del nombre que recibían las canoas en náhuatl, gracias a lo que está registrado en el vocabulario náhuatl castellano de Fray Alonso de Molina. Sabemos que las canoas recibían el nombre de Acali. Acali en náhuatl es la conformación de dos palabras, atl, que es agua, y cali, que es casa. Entonces es un poco la traducción sería casa de agua, casa para agua, ¿no? Casa sobre el agua. También tenemos los nombres de las partes o las secciones de las embarcaciones, que de hecho lo pueden ver en esta diapositiva. Acalyacatl sería la sección de adelante, que es lo que conocemos como proa, y Acalyacatl es la unión de la palabra acali y yacatl, que es nariz. Se está haciendo una alusión al cuerpo humano para poder lateralizar, ¿no? y hablar de las diferentes secciones de las embarcaciones.
La parte de atrás, o lo que conocemos como popa, recibe el nombre de Acalcuexcochtli, que es Acali, que es canoa, y Cuexcochtli, que es nuca, la nuca de la cabeza, y las secciones laterales no hacen una diferencia, hasta donde yo sé, de la izquierda y la derecha, pero sí reciben el nombre de Acalmaitl, que es Acali, y Maitl, que es mano, ¿no? Entonces están utilizando, como comentaba, el cuerpo humano para lateralizar y hablar de las secciones de las embarcaciones. Había lugares en el lago donde se llevaban a cabo rituales. El más conocido por las fuentes es el Pantitlán, y donde solamente se podía llegar ahí navegando, y donde incluso se ofrecían, además de corazones humanos, vasijas, etcétera, también se ofrecían canoas, ¿no? Entonces hay todo un aspecto ritual, ¿no? que es bien interesante respecto a cómo el lago de México era un espacio ritual, ¿no? Y los diferentes puntos sobre el lago a los cuales se podía acceder, a veces solamente navegando, y donde se tenían que hacer una serie de ofrendas, ¿no? A diferentes deidades. Incluso sabemos quién era bueno, hay todo un complejo de deidades que estaban vinculados con la navegación, entre ellos Chalchitlicue, Opochtli, sobre todo los que eran tlaloques, el conjunto de los tlaloques, entre ellos Napatecutli, etc., ¿no? Entonces, bueno, hay también toda una dimensión, ¿no? de esta cuestión de las deidades. Y lo que podemos observar, ¿no? Es que la ciudad se planeó, como comentaba al principio, tenía toda una infraestructura en función de la movilidad que era posible hacer a través del lago, ¿no? O sea, había calles y avenidas de agua. Esto ha sido muy trabajado por muchísimos arqueólogos e historiadores que han, ¿no? Explicado la importancia y el funcionamiento de los canales, de las mismas chinampas, de las calzadas, etc. Pero el caso es que estamos hablando de una sociedad lacustre, para empezar, ¿no? Que como ya lo había mencionado, de hecho, Alexandra Viar, detenta el poder gracias a esta apropiación del espacio lacustre, y después también manifiesta muchos intereses de carácter, digamos, marítimo, ¿no? Cuando empieza a expandirse hacia las costas del Golfo y del Pacífico, y a recuperar muchos materiales que después se depositan en ofrendas en el Templo Mayor, que también eso ya ha sido muy trabajado por Leonardo López Luján, por la doctora Johanna Broda, sobre la importancia, ¿no? de estos diferentes materiales arqueológicos que se recuperan de las costas y se localizan en el centro, ¿no? en el Templo Mayor, en ofrendas. Y de alguna manera lo que esto nos está reflejando es este vínculo de una sociedad que además está en un lago, en el altiplano central, y que tiene un interés muy claro hacia conocer cuáles son estos espacios marítimos, estos espacios costeros, ¿no? Por eso mismo yo hablaba del paisaje cultural marítimo como un concepto que nos sirve para hablar de estas sociedades que tienen intereses sobre los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad mexica es definitivamente uno de los ejemplos que mejor funciona para hablar de este caso, ¿no? Tenemos un ejemplo muy bueno, ¿no? Sobre una canoa arqueológica que se localizó durante un salvamento en una línea del metro, y que ahora se encuentra en la sala de los mexicas en el Museo Nacional de Antropología. Es la única canoa arqueológica con la que contamos. Mide aproximadamente 6 metros de largo y 80 centímetros de ancho. Muy probablemente la forma, aunque le falta una de las secciones finales, la forma de la canoa es de hecho la que podemos observar en las otras representaciones, porque tenemos muchas representaciones de las embarcaciones indígenas en distintos soportes para el centro de México del posclásico tardío. Uno de ellos, bueno, y de la época colonial más bien, temprana. Uno de ellos es el Códice Florentino, y otro es, entre otros ejemplos, la pintura mural de caja de agua localizada en Tlatelolco por Salvador Guillem, donde lo que tenemos es precisamente la reproducción de un espacio lacustre, ¿no? Pescadores, cazadores de aves, etcétera, ¿no? Entonces, el entorno lacustre en el centro de México es
yo creo que uno de los mejores ejemplos para hablar de la importancia de la navegación en la época prehispánica. Y luego, como con la llegada de los españoles, de hecho, tenemos el mejor ejemplo probablemente del encuentro de las dos tradiciones náuticas de las que yo hablaba al principio, ¿no? Cuando llegan los españoles y se dirigen hacia hacia el Tenochtitlán, sabemos de este episodio en el cual Cortés lleva sus bergantines desmantelados y los vuelve a construir para meterlos al lago de Texcoco, porque se da cuenta que no hay otra manera más que confrontar a los mexicas en el entorno lacustre con esta tecnología naval, ¿no? Y es ahí en el libro, de hecho en el libro 12 de Sahagún, encontramos una de las menciones más interesantes acerca de los tipos de embarcaciones que se utilizaban para las confrontaciones bélicas en los cuerpos de agua. Sahagún habla de los chimalacalis, que son estas canoas de guerra que se está observando aquí en la imagen, y que tienen una especie de tablón de madera que sirve como un escudo. Y bueno, el nombre Chimalacali es precisamente la unión de la palabra chimali y la palabra cali, ¿no? Chimali escudo, cali canoa, y que nos hablan de este tipo de embarcaciones que muy probablemente se utilizaban exclusivamente durante confrontaciones, ¿no? Y regresamos otra vez a esta idea de que las confrontaciones bélicas en los cuerpos de agua eran de gran importancia. Cuando finalmente, ¿no? Cortés logra dar por concluida o derrota a los mexicas, pues es precisamente gracias, ¿no? A esta confrontación de dos tecnologías náuticas. No voy a decir una que sea mejor que la otra, simple y sencillamente son diferentes, ¿no? Y de hecho, las canoas se convierten en el principal medio de escape para los indígenas hasta que finalmente, bueno, ya la sociedad es derrotada. Hay muchos otros temas, ¿no? Lo que les comentaba de la pesca, la caza de aves, el mapa de Uppsala, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos de las formas de vida asociada al lago y el uso y la importancia de la navegación en la cuenca de México, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran temática vinculada con esto. Pasemos ahora al occidente. Y en el occidente de México, otra vez, ¿no? Uno de los grupos o de las sociedades más, pues con mayor poder, que fueron los tarascos, se establecen, al igual que los mexicas, en una isla y logran ser, de hecho, los únicos, ¿no? Como bien sabemos, de los pocos contrincantes de los mexicas. Y no puede ser coincidencia que este grupo también justamente se establezca en un cuerpo lacustre, ¿no? Y tenga una tradición de navegación lacustre principalmente, muy probablemente, que se está viendo en distintos documentos de la época del siglo XVI, como la relación de Michoacán, ¿no? Que hablan acerca de la organización incluso social y jerárquica que tienen los pescadores dentro de la sociedad tarasca, y cómo se ha hecho mucho trabajo desde el punto de vista etnográfico también para registrar los diferentes tipos de embarcaciones que existían. Por ejemplo, se sabe que las canoas podían recibir, por lo menos 2 nombres recibían de acuerdo a su tamaño, ¿no? Las teparis, que son estas canoas muy grandes, y las icharutas, que son las canoas de menor tamaño. Arqueológicamente no tenemos ningún ejemplo, hasta donde yo lo sé, como lo tenemos para el lago de México, de una canoa arqueológica, pero tenemos un ejemplo de una pequeña canoa en cerámica que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología también en la Ciudad de México, donde vemos a 2 remeros, ¿no? Que están llevando a un tercer personaje, a un tercer pasajero, en lo que es definitivamente una canoa monóxila, ¿no? Y como les comentaba, el estudio de la navegación indígena, hablamos con otros colegas, ¿no? de una tradición de navegación indígena, requiere necesariamente echar mano de fuentes de distintas temporalidades y de distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, esta canoa, ¿no? Que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, pero que está en las salas de etnografía, y que nos da también otra vez esta información acerca de lo que significan las canoas para las sociedades que las están utilizando, y como tepari incluso es traducido como cosa muy grande, admirable y de consideración.
Y luego, cuando echamos también mano de los recursos como los archivos fotográficos, empezamos a encontrar una cantidad inmensa, ¿no? También de datos que nos pueden servir para entender la importancia y el tipo de embarcaciones, en qué contextos, quiénes navegaban, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo para estudiar el tema es realmente de lo más interdisciplinario, requiere utilizar fotografías, fuentes etnográficas, fuentes históricas, documentos pictográficos, documentos coloniales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estos ejemplos son un poco para darles una idea acerca de cómo hay muchas piezas del rompecabezas, ¿no? Hay muchísimas piezas del rompecabezas que todavía necesitan ser ensambladas y cómo todavía falta mucho trabajo, ¿no? En los últimos, yo diría, 10 años aproximadamente, afortunadamente ha habido muchos más investigadores que están ya volteando a ver el tema, ¿no? Y eso creo que va a aumentar conforme vayan pasando los años y conforme precisamente estas posturas interdisciplinarias nos permitan ampliar, ¿no? Los distintos enfoques que tenemos como arqueólogos o como historiadores, como antropólogos, ¿no? Para recurrir a toda esta diversidad de fuentes que nos pueden ayudar a explicar cualquier fenómeno en realidad, ¿no? En este caso la navegación. Bueno, voy a pasar, ¿no? Ahora a la tecnología náutica indígena y sus implicaciones. Esto es realmente muy rápido, es complementario de todo lo que hemos visto, solamente explicar, ¿no? Que ha habido también un argumento que hay que rebatir, ¿no? Y es que la tecnología náutica indígena pues era una tecnología simple, ¿no? Solo son troncos tallados que flotan y pues no tiene mucho de complejo si lo comparamos con otro tipo de tecnologías en otras áreas del mundo, ¿no? Entonces, ese argumento no funciona. ¿Por qué? Porque simplificar y decir que estas embarcaciones no son tecnológicamente tan complejas como otras no nos sirve para entender la eficiencia de estas embarcaciones. Ahora, en la época prehispánica existían principalmente lo que ya he comentado, canoas monóxilas, ¿no? Que tienen esta forma que ustedes están viendo aquí y que podían adquirir distintos tamaños, que podían variar en la forma en la que la popa y la proa terminaban, etcétera, ¿no? Tenemos arqueológicamente 3 ejemplos, probablemente 4. Uno de ellos es el que ya mencionaba, de la canoa arqueológica que se localizó en un salvamento y que ahora está en el Museo Nacional de Antropología y que se localizó en el centro de México, en la Ciudad de México. Otras fueron 2 huellas, se llaman improntas o huellas de canoas, porque las canoas se recubrían con chapopote para impermeabilizarlas. Y en el 2005, 2006 más o menos, se hicieron salvamentos en la costa, en la región de Coatzacoalcos, y se localizaron 2 improntas de canoas. Lo que quedaba era precisamente la huella de la canoa porque se había impermeabilizado con chapopote y encontraron la canoa como tal ya no estaba, sino que lo que había quedado era la forma de la canoa, ¿no? Y afortunadamente esto, bueno, se registró, ¿no? El arqueólogo Alfredo Delgado lo registra. Desafortunadamente la excavación se inundó, ¿no? Porque la zona es con muchísima lluvia y tuvieron que seccionar, ¿no? Algunas de las improntas, pero los informes arqueológicos de esta excavación tienen el suficiente y mejor detalle para poder recuperar la información acerca de estas canoas. Heather McKillop, que es una arqueóloga norteamericana que trabaja en Belice, ha también recuperado restos de la tecnología náutica, sobre todo en el área maya. Es de hecho la única, hasta donde yo sé, que ha recuperado un remo arqueológico, que es el que pueden ver en las fotografías. Y hasta hace poco también reportó el hallazgo de lo que podría ser la base de una canoa, pero no se ve más que un poco los restos de lo que sería la base del cuerpo de la canoa. Entonces, bueno, tampoco no hay mucha más información arqueológica, como les decía, y muchas veces eso puede ser muy desalentador, ¿no? Porque justamente ha sido uno de los argumentos, como la falta de evidencia no arqueológica o la poca evidencia arqueológica en comparación con otros temas de estudio, pues no permiten ampliar las reflexiones de manera tan clara, ¿no? Bueno, hay una interpretación que esto
puede ser también completamente debatido, que tiene que ver con el tipo de material que se utilizaba, las maderas que se utilizaban para realizar para construir estas embarcaciones. No hemos hablado de eso. Si ustedes observan esta imagen, este dibujo donde se ve una deidad, ¿no? Probablemente una deidad del agua, sobre una embarcación, vemos que la canoa tiene estos glifos, estas líneas con estos circulitos. La primera vez que yo vi esto, dije, bueno, ¿eso qué es? No tenía ni la menor idea de lo que eso podía ser. Luego, cuando vemos esta escena que ya vimos también sobre la deidad del maíz siendo transportada en una canoa igual monóxila en el área maya también, estas dos escenas son del área maya, vemos que la canoa también tiene líneas o símbolos muy parecidos a la que está mostrando la escena del Códice Dresden. Entonces, bueno, pues aquí ya fue importante revisar, ¿no?, los diccionarios de glifos del área maya para ver de qué se estaba tratando esto. Lo que estamos viendo aquí es el glifo T. El glifo T hace alusión a las cosas que están construidas en madera, pero está haciendo alusión también a un tipo de madera en particular, a un tipo de árbol en particular. Y ese árbol en particular es la ceiba. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la ceiba sí que se utilizaba como una madera para hacer embarcaciones porque tenemos registros etnográficos del siglo pasado donde todavía se hacían estas embarcaciones en el área maya, incluso en el sur de Veracruz, con la ceiba. La cosa es que la ceiba es una de las peores maderas para hacer embarcaciones porque se pudre muy rápido y no es precisamente un tipo de madera adecuado para las embarcaciones. Entonces, ¿por qué se estaría haciendo alusión o por qué se estaría tal vez, ¿no?, haciendo referencia a la utilización de la ceiba, del árbol de la ceiba como un material para hacer embarcaciones? Y esto es un poco a lo que quiero que lleguemos sobre la importancia de entender que esta tecnología náutica es mucho más compleja de lo que parece. Como les decía, la ceiba, y aquí lo vemos en estas escenas que estamos observando en la diapositiva, presenta igual el glifo T en varias de las representaciones que encontramos en distintos ejemplos de las pictografías mayas. La ceiba es un árbol que en la cosmovisión maya, y no solamente en la cosmovisión maya, tiene una gran importancia. Y ¿por qué? Porque es el árbol sagrado, ¿no?, y eso lo sabemos, que además está vinculado con un tipo de animales específicos que son los cocodrilos o seres que tienen ciertas características como reptil. Lo vemos otra vez en estas estelas, ¿no?, las estelas de Chiapas, en Izapa, donde vemos la ceiba, como al mismo tiempo la ceiba es un cocodrilo. Bueno, ha habido también muchos estudios sobre las analogías que se hacen, ¿no?, entre la ceiba por las púas que tiene y la piel del cocodrilo, etc. ¿Qué tiene que ver esto con la navegación? Tenemos varios ejemplos, este no es el único, el que les estoy mostrando ahora, sobre la relación que parece que existía entre las canoas y los reptiles y la tierra firme. Ahora, los reptiles en la cosmovisión, estos reptiles, principalmente el cocodrilo y la tortuga también, son estos seres que en la cosmovisión indígena sabemos que representaban a la tierra firme. Y hay datos etnográficos, datos históricos y datos, digamos, arqueológicos o pictográficos que nos muestran una relación muy estrecha entre las canoas estos seres, estos reptiles. Entonces, por ejemplo, esta escena que ustedes están viendo aquí es un hueso esgrafiado de los que se recuperaron en Tikal, donde vemos la canoa que está otra vez llevando a la deidad, bueno, aquí no se ve, pero es la deidad del maíz con los dioses remeros, y que tiene en lo que es la proa una representación de este tipo de deidades con características de reptil que en el área maya reciben el nombre de Itzapna. Itzapna en el área maya concretamente es el monstruo de la tierra, es a su vez la misma tierra firme. Entonces, bueno, tenemos este ejemplo y tenemos
otros ejemplos donde estamos viendo, ya esta es en una dimensión más mítica, algunas escenas, por ejemplo en el Códice Feyerabad-Mayer, aquí hay un error en la diapositiva, donde vemos a la deidad Tlaloc, ¿no?, sobre un Zipactli, que es el equivalente al Itzamna del área maya. Estas canoas que están acá son las canoas miniatura en jade que se recuperaron en el sur de Veracruz y que se han estudiado por otros autores como un complejo de canoas, donde además vemos el glifo de la piel del cocodrilo y en este caso, por ejemplo, la deidad del maíz tallada en la proa y la popa de la embarcación, de la canoa miniatura. Este es un objeto tallado en piedra, ¿no?, que es proveniente del área maya también, y donde vemos de alguna manera la misma representación de la canoa con la deidad del maíz, pero ahora en una forma un poco más abstracta, pero otra vez haciendo alusión a Itzamna. Y esta, que es una escena de un códice del lienzo de Jucutacato del área de Michoacán, donde vemos una escena mítica representada sobre el origen de los grupos, ¿no?, que salen de una caverna y que cruzan un cuerpo de agua subido sobre tortugas, en donde otra vez los reptiles están funcionando como embarcaciones, como mecanismos de transporte. Todo esto es para explicar que podría haber una relación analógica, ¿no?, una relación entre las embarcaciones y ciertas concepciones que se tenían en el mundo indígena acerca de la tierra firme. La tierra firme es al mismo tiempo un monstruo de la tierra, ¿no?, así lo llamamos, o es un Zipactli o es un Itzamna, depende del área que estemos trabajando, y a su vez, ¿no?, este tipo de monstruos están asociados con ciertos árboles y esos árboles están a su vez asociados con la construcción de estas embarcaciones. Entonces, pareciera que hubiera una relación entre la forma de concepción del espacio desde la cosmovisión indígena, donde la tierra firme es un reptil que está flotando en un cuerpo de agua, y las embarcaciones representadas a su vez como estos reptiles. Podríamos decir que las embarcaciones son, o que las canoas, sobre todo monóxilas, son una representación en miniatura de la tierra firme o una extensión de la tierra firme, ¿no?, que nos permite a los humanos entrar a los cuerpos de agua, que además son espacios peligrosos, ¿no?, que sabemos que no son espacios precisamente amables para los humanos desde el punto de vista de la cosmovisión indígena, están llenas de entidades, a la gente se ahoga, etcétera, no hay naufragios. Entonces, es probable que las embarcaciones estén funcionando también de alguna manera como una reproducción, ¿no?, material e ideológica de la tierra firme para permitir la entrada a los cuerpos de agua de manera efectiva, de manera sin peligro, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco las implicaciones que yo quería mencionar sobre el estudio de la navegación de la tecnología náutica. Hay algo más que es sumamente interesante y que tiene que ver con esta confirmación de que las embarcaciones podrían realmente estar haciendo alusión a una concepción de la tierra firme, y lo tenemos en un pasaje, ¿no?, de las crónicas del siglo XVI, cuando llegan los españoles, y es que cuando llegan las embarcaciones de los españoles, que por supuesto los indígenas no han visto nunca en su vida, pues Moctezuma manda a un espía a la costa, ¿no?, a la costa de Veracruz, que es el que estamos viendo aquí, y cuando regresa con Moctezuma le dice: lo que he visto, ¿no?, son montañas flotando. Cuando Moctezuma oye esto, lo tacha de loco y lo encarcela y manda a un segundo espía que regresa, que va a la costa, ve las embarcaciones de los españoles, vuelve con Moctezuma y le repite de nuevo: sí, señor, lo que estamos viendo son montañas flotando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
como que esta idea, ¿no?, de que las embarcaciones son reproducciones de la tierra firme, en este caso montañas, se vuelve, ¿no?, a encontrar en estas crónicas, y lo registra. Esto lo encontramos en Durán, en la relatoría de Durán, y es de lo más interesante, porque confirma de alguna manera esta analogía, ¿no?, entre la concepción de la tierra firme, o de secciones de la tierra firme, y las embarcaciones. Bueno, ya para ir cerrando, porque esto sí no se hace muy largo, solamente hablar, ¿no?, un poco de manera muy rápida, ¿no?, de cómo ha sido necesario recurrir a otro tipo de fuentes, también más allá de las fuentes pictográficas que ya hemos visto, como las códices y las estelas y las fuentes históricas, etc. Lo que ha sido muy interesante es entender que cuando llegaron los españoles en sus grandes embarcaciones, se bajaron de sus grandes embarcaciones en las costas, ¿no?, y comenzaron a caminar hacia el centro de México, pero también se subieron a las canoas de los indígenas. Ahí es donde está esta interacción entre las tradiciones europeas e indígenas. Los españoles comienzan a contratar a los canoeros para mover mercancías en contrabando, por ejemplo, ¿no? Los contratan para llevar sus pertenencias y cruzar un río, ¿no? Por ejemplo, el Balsas, ¿no?, donde había en el siglo XVI lo que se conocen como pueblos balseros. El caso es que llegan al centro de México, sucede lo que ya hablamos, ¿no?, de esta confrontación entre las tecnologías náuticas españolas y las indígenas en el lago de México. Los españoles derrotan, ¿no?, no solo por derrotan por muchas razones a los indígenas, y después, ¿no?, en el proceso de conquista continúan su camino hacia la costa del Pacífico, buscando puntos que les van a servir para saltar, ¿no?, para continuar sus navegaciones hacia las Indias occidentales, hacia las verdaderas Indias occidentales, o hacia, ya en este caso, hacia el norte y el sur de la costa del Pacífico, ¿no? En todo este proceso hay una interacción muy fuerte de la gente que se está moviendo, de los españoles que se están moviendo y de los que empiezan a llegar y a sentarse, ¿no?, en los diferentes puntos del territorio, y tenemos muchísima información ya un poco más tardía, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XVI y del siglo XVII hasta el siglo XVIII, de cómo los españoles pues empiezan a adaptarse a este nuevo paisaje, y en muchas ocasiones encontramos un montón de información precisamente de la tradición de navegación indígena y de la forma en que los indígenas se seguían moviendo todavía a recién llegados los españoles a lo largo a través del territorio, ¿no? Aquí ha sido muy útil recurrir a documentos, ¿no?, a documentos que nos hablan, como las relaciones geográficas del siglo XVI, de los tipos de embarcaciones que se utilizaban, los ríos que eran navegables, los mapas que acompañaban a este tipo de relatorías, ¿no? Yo creo que para mí los más útiles definitivamente han sido las relaciones geográficas del siglo XVI, recopiladas por René Acuña, y que están disponibles en línea, y también por Mercedes de la Garza para la península de Yucatán, y hacer un estudio que vincula tanto los mapas, tanto la información contenida, la información geográfica contenida en los textos y la información respecto a la navegación indígena contenida también en estos textos. Bueno, ha permitido ir haciendo un almacenaje de datos, ¿no?, que hay que, a veces, que son más bien de carácter cualitativo, transformarlos en datos de carácter cuantitativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero concretamente a que yo lo que he hecho es utilizar los sistemas de información geográfica y ciertos modelos de análisis espacial para ir creando una base de datos, lo que llamamos un sistema de información geográfico histórico, donde podemos ir depositando toda esta información. Por ejemplo, ¿no?, decir, bueno, estos puntos, los puntos rojos que ustedes están viendo en este mapa, que es el río Balsas, ¿no?, y parte de la costa del Pacífico, de acuerdo con las fuentes, se tratan de puntos de tránsito, que eran los puntos que yo explicaba al inicio de la plática. Puedo georreferenciarlos, puedo darles coordenadas y puedo, ¿no?, tener un dato como asociado a la temporalidad y a su función y a su distribución dentro precisamente de un paisaje, ¿no?,
que está constituido por estos nodos y estas redes de rutas tanto terrestres como acuáticas, ¿no? Todo esto, yo lo que he ido haciendo un poco a lo largo de estos años es tratar de generar un modelo, ¿no?, que nos permita, con estas tecnologías que cada vez son de mayor uso y de mayor importancia, hacer un análisis espacial que básicamente lo que nos permita es identificar las áreas de los cuerpos de agua que son navegables. Entonces, lo que hace este modelo es considerar variables topográficas, variables geográficas que están digitalizadas, que son de alta resolución y que toman en cuenta también las variaciones, por ejemplo, del curso del río Balsas con la creación de las presas, ¿no?, en el siglo XX, y hacer preguntas a todo este conjunto de datos de carácter histórico, de carácter arqueológico y de carácter geográfico, con miras a explicar cuáles podrían haber sido las rutas de navegación o cuáles podrían haber sido las rutas navegables, ¿no? Y empezar a hacer un proceso de reconstrucción de menor a mayor escala a lo largo del territorio mesoamericano, ¿no? Entonces, este mapa, por ejemplo, es un mapa de las pendientes del territorio, ¿no? Entonces, sabiendo, ¿no?, que los valles fluviales oscilan entre los 0 y los 15 grados dependiente del terreno, podemos hacer un análisis en donde le pedimos al sistema, ¿no?, con ciertos algoritmos, que nos diga dónde el cuerpo de agua está pasando por secciones donde la pendiente del terreno es adecuada de acuerdo a la clasificación de las unidades del relieve y donde podemos encontrar estos espacios, ¿no?, estos trayectos del río donde esta navegación podría haber sido de acuerdo a las condiciones topográficas. En este caso es una de tantas variables que se pueden meter al modelo navegable, ¿no? A esto haría falta meterle, por ejemplo, los aspectos climáticos, ¿no?, de cuando los ríos se vuelven intransitables simple y sencillamente porque se desbordan en agua, etcétera. O sea, hay toda una serie de variables que se pueden ir introduciendo al modelo y al algoritmo para ir respondiendo y haciendo una reconstrucción de los corredores o de los cauces que son navegables. Bueno, yo lo que he hecho, y ahora lo hice para la zona de los Tuxtlas, Veracruz, y lo hice para la zona de la región del Balsas, fue precisamente evaluar el potencial de navegación de estos cuerpos de agua a partir de la integración de todas estas variables que les comento se recuperan de fuentes históricas, cartográficas, pictográficas, etcétera, ¿no? Es como un cúmulo de datos que se construye en una base de datos y que después podemos nosotros hacer análisis cuantitativos que nos sirvan para realizar interpretaciones más bien cualitativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mapita que están viendo ya lo que vemos es en azul las áreas del río que presentan un mayor potencial de navegabilidad a partir de esta evaluación de los datos topográficos y de la pendiente en asociación con los puntos de tránsito que yo había establecido en función de los datos arqueológicos e históricos que tenemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, y esto digo, es un modelo, no está reproduciendo la realidad como tal, lo que está tratando de hacer es evaluar a partir de los datos que yo le puedo proponer, que le puedo meter, cuáles son las áreas de navegabilidad más altas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, entre Ajuchitlán y esta zona, ¿no?, de Michoacán, la navegabilidad es muy alta, ¿no? Tenemos áreas de hasta 200 kilómetros navegables en el río Balsas, y hay zonas mucho más complejas, como precisamente esta zona de aquí, donde la topografía muy probablemente va a dificultar, va a hacer mucho más difícil la navegación, ¿no? Entonces, esto es interesante porque la distribución, ¿no?, de los puntos de tránsito comienza a tener un poco más de sentido respecto a estas áreas de navegabilidad, de alto potencial de navegabilidad. El chiste de esto es ayudar un poco más a las interpretaciones que nos permitan reconstruir las redes de movilidad, en este caso acuáticos, para la época prehispánica, utilizando datos lo más cuidadosamente posibles de la época colonial, incluso de la época moderna también, ¿no? Bueno, ya para terminar la plática, pues
un poco presentarles este último diagrama, ¿no? Donde lo que vemos son las distintas dimensiones que podemos trabajar cuando hablamos de la navegación prehispánica en Mesoamérica. Podemos estudiar la tecnología náutica, la infraestructura que necesitaba el navegante, los muelles, los puertos, los puntos de descanso, etc. Cómo los navegantes tenían un conocimiento especializado de la naturaleza, sabían por dónde entrar, por dónde no entrar, las corrientes, los vientos, etc., ¿no? Todas las esferas sociales que están involucradas con el estudio de la navegación prehispánica, lo que ya mencionábamos, la cuestión del movimiento para el comercio interregional, ¿no? A largas distancias, las confrontaciones bélicas, las dimensiones míticas donde la navegación es importante también. Y luego está todo este otro aspecto que platicaba un poco al final sobre la reconstrucción de las rutas acuáticas que ya involucran análisis espaciales un poco más complejos, pero que bueno, también son muy interesantes y que toman parte de estos conceptos asociados al concepto de paisaje cultural marítimo, como son los puntos de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de esto es dar una visión global acerca de todos los temas y todas las preguntas que nos podemos hacer cuando hablamos de la navegación prehispánica. Y ya, bueno, para terminar, pues, importante reflexionar, ¿no? La navegación yo la concibo como parte del proceso de la construcción de un paisaje cultural. O sea, dentro de toda la teoría que se ha hablado acerca del paisaje, que es un concepto muy importante y todo esto, la navegación, ¿no? Por los cuerpos de agua también es parte de la construcción de los paisajes culturales, y en ese sentido podemos definir la navegación como el despliegue de estas estrategias que posibilitaron el control, ¿no? De un amplio espacio geográfico a través del desplazamiento por agua, y bueno, de manera tan paralela, también simultánea, por la tierra firme, ¿no? La red fluvial, la red terrestre en conjunto y costera, ¿no? Porque aquí es importante entender que los caminos terrestres y los caminos por agua muy probablemente funcionaban de manera simultánea, ¿no? O sea, se complementaban los unos a los otros, pero funcionaron como un sistema de conectividad, ¿no? Que funcionaba gracias a ciertas tecnologías de transporte como las embarcaciones, y que tenía como estructura una serie de puntos nodales, ¿no? Que permitían la comunicación y que facilitaban los diversos fenómenos de intercambio entre las costas y las regiones de tierra adentro de Mesoamérica y en la Nueva España. Todos estos temas, ¿no? Las rutas, los medios, los nodos, el complejo tecnológico y la misma organización del transporte se dan a lo largo del tiempo. Es una tradición de larga duración, ¿no? Que rastreamos para la época prehispánica, pero que no desaparece con la llegada de los españoles. Se reconfigura y es importante hacer investigación para recuperar, ¿no? Toda la información que podemos ir acumulando para hacer la reconstrucción correcta de este sistema de navegación. Y bueno, finalmente para mí lo más importante es que añadir el tema del estudio de la navegación, ¿no? Definitivamente nos puede ayudar a entender cuál es la infraestructura, cuáles son las actividades y cuáles son los sistemas sociales, económicos y políticos mesoamericanos que están también de alguna manera que se pueden explicar con este proceso o esta navegación indígena, ¿no? Entonces, bueno, yo espero haber sido clara. Es una modalidad de plática que no había dado así antes, pero bueno, yo agradezco mucho la atención de todos, espero que hayan podido ver toda la plática y estoy nuevamente sumamente agradecida con el doctor Raimundo Martínez por la invitación. Espero haberlos incitado, ¿no? Invitado a que el tema les llame la atención, y en ese sentido, bueno, pues cuídense mucho, quédense en casa y espero que nos podamos ver dentro de muy pronto de nuevo.